Buenas tardes. Soy profesor de educación aquí en la UF3 y vengo como coordinador de un proyecto de innovación bianual y bueno, voy a compartir con vosotros el primer año y los primeros hallazgos de un proyecto que espero termine en el 27-28. Bueno, el proyecto, el título es bastante elocuente, repensar la evaluación en la era de la IA. Y voy a comenzar apelando a vuestra memoria narrativa. Supongo que casi todo el mundo... Dale, no. ¿La pila? Vale. Casi todo el mundo reconoce ese viejo cuento de Andersen del traje nuevo del emperador. Como sabéis, muy brevemente, la historia de un emperador muy obsesionado con la imagen de sí mismo, fundamentalmente pues, imaginada a través del diseño de trajes y una corte alrededor de ella que siempre, bueno, de una manera de consenso, aplaudía cualquier cosa que el emperador se pusiera. En este caso, dale, por favor. Vale, el final ya lo sabéis. Llegó un día, apareció desnudo y todo el mundo empezó a aplaudir hasta que alguien dijo, el rey está desnudo. Bueno, pues la metáfora es que ese alguien hoy es la IA. Porque la IA no va a romper la evaluación, no va a romper desde mi punto de vista el sistema educativo, pero sí va a dejar evidencia, va a mostrar nuestras vergüenzas de cómo actualmente enseñamos y evaluamos. Yo me voy a enfocar en la parte de la evaluación. Por tanto, la idea fundamental es cómo cambiamos nuestra forma de mirar, cómo nos interrogamos de una nueva manera con este entorno que ya está aquí. Y la historia, ¿vale?, es tosuda. Aquellos que tengan un poco en mente la historia de la tecnología educativa, pues hay 3 episodios muy evidentes. El primero es aquel diálogo de Platón en el Fedro, cuando pone en boca de Sócrates aquella condena hacia la escritura. Imaginad una cultura milenaria en torno a una enseñanza oral y de pronto aparece esa nueva tecnología. Pues en el Platón, Sócrates habla de que la escritura va a acabar con la memoria. Segundo, por favor. Siglos más allá aparece la imprenta. El mundo monopolizado por los monasterios se rompe, el saber empieza a divulgarse, a distribuirse, cualquiera o casi cualquiera tiene acceso a los libros y por tanto el monopolio de la verdad empieza a resquebrajarse. Por tanto, hay muchísimos tratados que hablan de este miedo a que todo el mundo va a tener acceso al conocimiento. Mucho más cercano a nosotros, finales del siglo XX, ¿vale? Casi el dictamen unánime. Con Internet todos los alumnos van a basar su aprendizaje en cortar y pegar, cuestión que hoy en día todavía sufrimos. Estos 3 momentos tienen algo en común, que todos son ciertos. Todos estos medios se han cumplido. Por tanto, la pregunta no es tanto si vamos o cómo evitamos el uso de la IA, sino qué quiero que mis alumnos aprendan que no pueda ser delegado, ¿vale?, a una herramienta de este tipo. Por tanto, aquí el primer punto que creo que quería enfatizar, la cuestión es precisamente esa, cambiar el modo de mirada. En vinculación con lo que esta mañana dijo una ponente, desde mi modesto punto de vista, las políticas basadas exclusivamente en la prohibición tienen poco futuro. Igual que tiene poco futuro, ¿vale?, o tiene poco futuro criticar la escritura, criticar la imprenta o criticar Internet. Nosotros, por tanto, hemos visto en este primer año 4 etapas. Primero, un diagnóstico, pero un diagnóstico honesto. Hemos desarrollado una rúbrica que ahora mismo está en fase de evaluación por expertos, en donde... Tenemos ¿ya? que ir concluyendo. Vale, bueno, pues si pasa. La segunda fase es que no es todo para lo mismo.
Hay actividades donde debemos prohibir, evitar, integrar, ¿vale? Seguimos. Vale. La cuarta fase es el rediseño de las actividades. Con ello hemos llegado a un catálogo de actividades que el año que viene la vamos a implementar en asignatura de todos los grados de la UF3 y, por tanto, ¿vale? El último paso que es importante, si rediseñamos las tareas pero no rediseñamos los criterios de evaluación, prácticamente estamos en los mismos. ¿Vale? Pues bueno, ahí tenéis la presentación accesible y listo. Gracias. Bueno, como creo que no debemos de perder ni un minuto, voy a empezar dando las gracias, por supuesto, a la organización, a Peras, y también teníamos en la cabeza, no se nos puede olvidar, el agradecimiento a la Subdirección de Innovación Educativa e Investigación del Cardenal Espínola, que es quien nos ha avalado, ha autorizado este proyecto de innovación, y a la Universidad CEU Fernández III también por el apoyo, puesto que los resultados del proyecto están siendo difundidos en publicaciones y asistencia a congresos, y aquí pues vamos a contar un poquito la experiencia. Entonces, el título se llama Pedro y el Lobo, una experiencia interdisciplinar para el desarrollo de habilidades en la infancia. Es el cuento Pedro y el Lobo y la música que se creó hace 90 años, estamos de celebración de la música que creó Sergei Prokofiev para ilustrar musicalmente el cuento Pedro y el Lobo, y varios docentes del grado de Educación Infantil del Cardenal Espínola tuvimos la oportunidad de diseñar un proyecto de innovación que, como hemos dicho, fue aprobado por la Subdirección de Innovación del centro. Involucra varias asignaturas. Aquí está mi compañero Alejandro de Nuevas Tecnologías, Conchita, que aparte de su área de psicología, imparte un taller donde habla sobre el uso de la voz y el campo expresivo, Consuelo Espinosa, el campo de la literatura, y yo la didáctica de la expresión musical. Como veis, es un proyecto que está vertebrado por esa creencia que tenemos en la importancia de evaluar, trabajar en el desarrollo de competencias y abordarlas y evaluarlas en el alumnado del grado universitario. Creemos también en la potencia de trabajos interdisciplinares que utilicen, bueno, pues muy rápida, ¿no? Que utilicen los lenguajes artísticos y a la misma vez también pues adaptarnos al desarrollo de competencias digitales que son tan prioritarias, ¿no?, en la formación que exigimos a nuestro alumnado. El marco es la creación de un cuento musical digital que promueva la multimodalidad y la creatividad de nuestros alumnados. Ahí aparece en pantalla el objetivo general, voy muy rápido. Por contar un poquito las distintas fases, ha habido una formación interdisciplinar en el aula universitaria con alumnos de tercero y cuarto del grado de educación infantil en asignaturas y talleres que incluso no han sido en el mismo momento. Por ejemplo, la asignatura que impartía yo era en el del primer cuatrimestre, mientras que el resto ha sido del segundo cuatrimestre, y Alejandro a lo largo de todo el curso ha estado apoyando el proyecto. Se dirigía todo a la creación de un producto final, que era el cuento musical digital sobre Puesta y el Lobo. Había una puesta en común, una visualización al final y una serie de actividades también que ellas después han ido a los centros educativos para poder implementar con sus futuros alumnos. Como vemos ahí a la derecha, ¿verdad?, en la implementación en la fase de práctica. Detrás de la experiencia, ellos iban a los centros educativos y han podido realizar el cuento con sus alumnos. Veis también la importancia del impacto emocional, porque para nosotros es prioritario, sobre todo con la parte que impartía Conchita, en relación al uso de la voz desde esa perspectiva. Siguiente. Bueno, aquí más o menos damos algunas pinceladas más sobre cada uno de los contenidos y las competencias que pretendíamos desarrollar. Creo que esto es lo más interesante quizá. Vamos a ver un poquito uno de los cuentos que se han creado y que tuvieron que exponer en sesión pública y, bueno, lo vaya a poder valorar. Ni que decir tiene que durante toda la jornada se ha estado hablando mucho de inteligencia artificial. Pedro y el Lobo.
En algún lugar oculto entre montañas existe un pequeño bosque de verdes cabañas, en el que vivía Pedro, su abuelo también, y un rebaño de ovejas que cuidaba muy bien. Allí el tiempo no corría, solía respirar. Allí el día no despertaba, se ponía a cantar. Cada mañana Pedro solía pasear, cuidando a sus ovejas en aquel bosque sin parar. Un bosque tan verde de verdad, que parecía un mar de hojas sin final, donde las hormigas navegaban sin temor, como barcos diminutos llenos de color. ¡Qué aburrimiento! Pedro solía decir. Nunca pasa nada, nada pasa aquí. Pedro siempre estaba bien acompañado. El pato que decía, ¡Guap, guap! a su lado, el gato que decía, ¡Miau! ¡Miau! sin parar, y el pájaro cantando, al volar. No digas eso, Pedro. ¡Guap! Dijo el pato. Aquí no hay tristezas ni ningún mal rato. Brilla el sol en cada rincón, saltos, risas y canciones. Bueno, la última diapositiva de la presentación, que la tenéis disponible también el enlace al cuento, pues evalúa un poco los resultados también en función de lo que las alumnas nos han ido dando el feedback, ¿no? La importancia de contextualizar experiencias educativas no solo dentro de tu propia asignatura, sino promover esta interdisciplinariedad que ha revertido en una mayor motivación, también adaptado a su futuro contexto profesional, puesto que han visto la herramienta en funcionamiento, y por supuesto hemos entrado también en cuestiones prioritarias sobre compartir conocimiento, derechos de autoría, uso de inteligencia artificial y demás. Como están mis compañeros también aquí en la mesa, si ellos quieren aportar alguna cuestión. Bueno, sobre todo Cronos nos ha tenido que levantar. Hicimos una exposición de las alumnas y sus trabajos, y estuvimos los profesores implicados en el proyecto y estuvimos haciendo una evaluación entre todos, ¿verdad? Y fue una experiencia preciosa. Ahí os dejamos toda la información y muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentar un brevísimo resumen, porque en 5 minutos, de la investigación que estoy haciendo sobre los colegios diocesanos de aquí en Sevilla, que están todos englobados en una fundación que se llama la Fundación Victoria Díaz y que es parte de mi tesis doctoral, que, bueno, pues de una forma muy sencilla, porque es mucho más largo. Se parte de un punto, bueno, la tesis habla bastante a nivel internacional de cómo se han ido desarrollando y el cambio que han dado los colegios diocesanos en muchas partes del mundo, y me centro también en España, que hay más de 330 colegios diocesanos, y sin embargo es una experiencia que es una realidad educativa que no se conoce y sobre la que hay muy poco escrito y muy poco estudiado. Yo me voy a centrar especialmente en los colegios de Andalucía y más concretamente en Sevilla y en la Fundación. A inicios estos colegios casi todos han nacido en el siglo XX, un poco antes de la Guerra Civil. Alguno de los que hay aquí en Sevilla, el más antiguo es el Colegio San Isidoro, ¿no?, del 1845, pero los demás son más o menos de 1930, entre 1930 y 1970, 75, ahora lo veremos. Hay una gran precariedad a nivel de educación, había otros intereses, otras necesidades, y se crean de forma natural y prácticamente como una ayuda asistencial, surgen de las parroquias, igual que se daba la catequesis, igual que se enseñaba la higiene y la educación, pues se empieza a enseñar a leer y a escribir,
con el único objetivo de dar un futuro a esa población. La metodología en la investigación es una investigación cualitativa, ¿no?, con perspectiva humanística histórica, sobre todo, ¿no?, con enfoque histórico y las fuentes, bueno, archivos y demás, y luego me voy a centrar mucho en los 15 centros, ¿no?, como historias de vida. La fundación se llama Victoria Díez, que ya marca un punto, ¿no?, es una joven laica teresiana que murió mártir en el 36, que ya empezó con la escuela abierta y con una metodología, pues, para ese momento de vanguardia, ¿no?, la alegría, el buen humor, etcétera, etcétera, ¿no?, la decoración de las clases, ¿no? ¿Qué es la fundación o cuáles son los hitos grandes de la fundación que incluye? Pues empieza en el 58 con un simple patronato. Después hay que dar un paso con a raíz de las reformas de la ley educativa, ¿no?, se crean las federaciones de escuelas parroquiales, después una fundación de escuelas parroquiales, pero la fundación es en el 2016, ya es cercana, estamos a punto de cumplir los 10 años, y hace el año pasado, bueno, el anterior, se hizo una reforma de los estatutos y un poco de la estructura, y esa es la realidad que existe ahora en la escuela. Está formada actualmente por 15 centros. Este último curso escolar, en septiembre del 25, se incorporaron 2 nuevos centros, los 2 últimos, el Corazón de Jesús y María Madre de la Iglesia, y prácticamente todos los centros, yo he puesto aquí, que es interesante verlo, los años de la fundación, ¿no?, porque nos ayuda a entender que en el 1952 había muchísimos más colegios parroquiales, muchísimos. ¿Qué pasa? Que carecían de una estructura, carecían de una ayuda. En el momento que a nivel legal se pide mucho más, estos colegios poco a poco desaparecen, y es ahí donde la fundación empieza a tener como la fundación tiene razón de ser y es necesaria, ¿no? Bueno, pasamos porque si no, ¿no? Los ejes de la propuesta educativa, ¿no?, de los colegios, pues atención personalizada, ¿no? Normalmente son colegios, prácticamente todos son colegios pequeños, muy familiares, con una única línea que da un plus a la formación y que se nota. También se trabaja la excelencia, el bilingüismo, la sostenibilidad, bueno, tantas cosas. Y fijándome... ¿Ya he acabado? Madre mía. Bueno, pues nada, es un ejemplo de un colegio, el de Santa María de Écija, que acaba de recibir varios premios. Pasa, si quieres, esto, y me quedo con las conclusiones: diversidad, escuela única, el crecimiento a nivel tal, no pasa nada. Me quedo con estas 3 frases, si las puedo decir, ¿no? Que la innovación en los colegios diocesanos no es un fin, sino una herramienta para la misión, que el paso de la escuela a la parroquia, a la fundación, blinda la identidad, que es muy importante, y asegura la excelencia, y que son centros que han sabido leer, también necesario, los signos de los tiempos, uniendo tradición, fe y tecnología. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Almudena Fuentes, vengo de San Fernando, Cádiz, y quería, lo primero, dar las gracias a Pera Márquez por la oportunidad, a Teresa Simón y a mi sobrino José Antonio, que estudia aquí en la CEU, ¿vale?, Derecho, y bueno, también a la CEU por esta oportunidad. Mirad, os presento a Zolfa, que es un cachorro de elefante que en edad escolar, entre 3 y 9 años, vive muchas experiencias y muchas aventuras que nos ayudan a los profesores en ir la música a poder enseñar el instrumento del piano y además contarles cuentos. Esta actividad la realizo en diferentes sitios por toda Andalucía, en colaboración pues con Teresa Simón, que está en el Centro de Escritura de la UCA, y nos lo pasamos muy bien contando cómo Zolfa, por ejemplo, es un poco travieso, a veces no quiere comer, a veces no es buen compañero, jugando al fútbol se enfada, y bueno, a través de la metáfora de los cuentos, que la veo fundamental para
poder desarrollar la inteligencia emocional, conseguimos que el niño se acerque a los problemas de los niños reales de su edad. Es decir, esto está completamente enfocado al estudio del piano, pero es que además desarrollamos la motricidad fina, impulsamos la educación emocional. Como veis, aquí son niños reales que están haciendo el juego de las ranitas en el piano. ¿Os acordáis de los 5 lobitos? Sí, pues vamos a hacer que salte la rana, porque después las manos son súper importantes para poder desarrollar una actividad laboral, para peinarte cuando eres mayor, para cortar con el cuchillo y el tenedor. Entonces, los beneficios científicos del estudio del piano, de la música, están demostrados. Os podéis meter en website, no solo para su cerebro, sino para sus emociones. Apostamos por ese eje transversal, que es la música, que se implante en el futuro, que todas las escuelas lo tuvieran como una asignatura obligatoria, el aprendizaje del piano. ¿Para qué? Podéis ver lo que se disfruta en clase, desarrolla el ritmo, desarrolla el trabajo en equipo, desarrolla la inteligencia social. Son tantos los beneficios que yo os recomiendo que, por ejemplo, hay clases online o bien os venís a algún taller de cuentos que se realiza con ayuda de Teresa Sibón por toda Andalucía y veáis lo divertido que es Zolfa y sus amigos y el aprendizaje del piano súper sencillo, porque simplemente les decimos, a ver, este es el dedo número, ¿me ayudáis? 1, este es el dedo número 2, este es el dedo número 3, el número 4 y el número 5. Y a partir de ahí se sientan directamente en el piano y tocamos melodías innovadoras creadas por mí o melodías de todas las épocas, melodías de mujeres olvidadas como Clara Schumann, entre otras. Es decir, yo estudié en un conservatorio y, por ejemplo, en mi historia de la música jamás conocí a grandes compositoras como, por ejemplo, Clara Schumann, y en estos libros, por ejemplo, se explica que fue la primera persona que tocó de memoria en un concierto. Es decir, podemos encontrar juegos de mesa, que aquí está mi sobrino, probado con niños reales. Cuando era pequeño, José, vamos a jugar a esto una y otra vez. Y jugando se aprendió la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, se aprendió todas las figuras musicales. Aprender jugando debería ser obligatorio en todo sitio. Si tú puedes usar un cuento para poder empatizar con que me siento triste, con que a todos los niños no les gusta, por ejemplo, compartir juegos con una niña. Esta niña no puede jugar al fútbol. Bueno, ahí hay unas moralejas para que atendamos a la diversidad. Está uno de los mejores amigos de Zolfa, que es Domi, y va en silla de ruedas. La LOMLOE que contempla la integración, ¿verdad?, la atención a la diversidad. ¿Qué más cosas? Con un eje transversal como la música, podemos llegar al corazón de todos los niños, de todas las niñas. Yo pongo ese elefante en un taller de cuentos y digo, Zolfa está solito, ¿quién quiere subirse al escenario? Y Teresa, que está aquí, ha visto cómo los escenarios se llenaban de niños, las piernas le colgaban, por favor, tened cuidado, ahí, que no os vayáis a caer. Nadie quiere dejar solo a Zolfa. Es un peluchito, lo abrazan, le dan cariño y a través de él contamos, no queremos que le peguen a Zolfa, queremos que coma, queremos que comparta juegos con otros niños, con otras niñas. Es decir, en un espacio temporal desarrollamos un montón de actividades que le ayudan a compartir, que le ayuda a vencer el miedo a la oscuridad. Una serie de cosas que los padres, las madres, lo que es el contexto de la educación, te viene diciendo una y otra vez. Bueno, para terminar, que podéis conseguir los ejemplares de las travesuras de Zolfa, del mundo de Zolfa, en cualquier librería, en las plataformas digitales, en cualquiera, en FENAC, en el Corte Inglés, en Kaizen Editores, y que la música nunca pare, que llegue a todos los corazones. Muchas gracias a todos. Hola. Buenas tardes. Yo, ¿sabéis que en nuestro cole Save Manuel Pérez tenemos una radio? Sí, hombre, eso va a ser muy poco ya. Sí, padre. Aprendemos a comunicarnos mejor e informarnos de todo lo que pasa en nuestro centro y en todos los yuyos.
y nos divertimos muchísimo. ¿Y cómo podemos escucharlo en casa? Todos los viernes a las 12:30 en directo. Y también cuando quieras. ¿Pero dónde? Puedes escucharlo y verlo todo en la web radioarrodillo.es. ¿Dónde? www.radioarrodillo.es. La radio de Manuel Pérez. Bueno, saludos, soy Manuel Moreno Salas, boyullero de Bollullos Padre del Condado, maestro de educación física, soy también maestro coordinador de la radio escolar, del huerto escolar y bueno, de muchas más cositas. Y os traigo este recurso innovador porque es de toda la vida y nos ayuda muchísimo a mejorar la competencia lingüística del alumnado. Y yo soy Manuel Jesús Hermosín Ojeda, profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva y colaborador en este proyecto que puso en marcha mi compañero y es el conductor de toda su trayectoria. Mirad, la comunicación, la frescura, la originalidad, las risas es lo que marca nuestra radio escolar. Sobre todo la espontaneidad, porque este programa se hace en directo y no se edita. Hay que estar muy atentos porque nos van a contar muchas cosas nuestros compañeros. Maestro Manolo, que estamos aquí en el estudio de la radio. ¿Pero ustedes qué estáis haciendo ahí? Pues estamos aquí para ayudarte, para que tú no hables solo, porque si no sería muy aburrido. Y hemos venido aquí, Alba, Joaquín, Rocío, Lola, Javi y los reporteros que están por allí. Y yo, que soy Mateo, de segundo A de primaria. Quiero que sorpresa. Yo sabía que los alumnos de Manuel Pérez no me iban a fallar. Todo empezó con la necesidad de comunicar. Yo me acuerdo, maestro Manolo. Eso es. Mira, todo partió del plan de mejora, ¿vale? Revisándolo y de lo que recomendaciones eran los LOE, necesitábamos mejorar la competencia lingüística del alumnado, tanto la escrita como la oral, y no teníamos momentos para... Eso va a hacer muy poco ya, maestro, que nosotros sabemos hablar muy bien. ¿Veis cómo hablaba nuestro niño? ¿Vale? Ahora esto ha cambiado. Saludos desde la Ola Verde y el huerto escolar de nuestro cole en directo. Somos las reporteras Belén y Leire, ayudando al maestro Manolo en su presentación de nuestra radio escolar. A nosotras nos da muchísima vergüenza hablar en público. Y mirad, somos reporteras oficiales de Radio Arrodillo y cubrimos los diferentes eventos en el cole. Los contenidos que se crean son elaborados por las comisiones de efemeridades, por cada tutor que ha de realizar un programa mínimo al año, tras una planificación, y por nosotros, el alumnado, que tenemos nuestro propio programa. Comentar también que para la creación de este proyecto se ha tenido en cuenta el informe del Ministerio de Educación sobre Radio Escolar de 2014, donde se recomienda el uso de esta herramienta para mejorar las competencias en comunicación del alumnado. Nos despedimos desde ese fantástico enclave que es nuestro huerto escolar, el cual cuidamos todos los niños del cole y que nos encanta. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Muchas gracias, Belén y Leire. Programas todos los viernes a las 12:30 en directo, además de los miércoles creados por los alumnos íntegramente y los martes dirigidos por los padres que fomentan la lectura en el colegio. Todos ellos emitidos a través de YouTube. Y sobre todo, como dijimos antes, sin editar, donde prima la espontaneidad, la diversión, esa frescura del alumnado, que además también le vale al profesorado para hacer una auténtica evaluación formativa, porque al quedarse registrado en diferentes repositorios, pues después lo pueden volver a ver, pueden entretenerse y no suele evaluar en el momento que se está haciendo la emisión. Así que todos quedan almacenados y listos para ver, para las familias también, que en ese momento no pueden atender, y la web de radioarrodillo.es, no solo en vídeo, sino también en formato podcast, como Spotify, Amazon Music y la plataforma European School Radio. Fijaros, llevamos 132 programas, empezamos el curso pasado, más de 70 horas de emisión, el 92% del alumnado ya ha participado en él y traemos a diferentes invitados, diferentes personas dedicadas a la radio y a la televisión y
Pues, ¿cuáles son los fines y los objetivos de nuestro proyecto? Pues el primero, está muy claro, que es la participación de todo el alumnado. Maestro, en el curso pasado participaron el 92% de todo el alumnado del centro de primaria e infantil. También la mejora de la competencia lingüística, claro. Mejorando la expresión oral a través de charlas, entrevistas, debates, exposiciones orales, narrativas, y también aprendemos a escuchar, a dar el turno de palabra y a nunca pisarnos la voz. Y dar a conocer a la comunidad educativa lo que hacemos en nuestro centro. Pues esta exposición de nuestro proyecto va a... Maestro, que faltamos nosotras por hablar. Saludos cordiales desde la entrada de nuestro centro Manuel Pérez. Para terminar de ayudar a nuestro maestro Manolo en esta exposición, quisiéramos hacer un resumen de lo visto y escuchado hoy aquí y dar un toque final. Muy bien. Recordamos un proyecto que lleva un curso y algo realizándose, donde ha participado más del 90% del alumnado. Padres, madres, asociaciones y algunos personajes relevantes de nuestro entorno. Programas en directo, no editados, a través de YouTube, almacenados en una web, en vídeo y podcast. Fomento de la expresión oral y escrita, la comprensión lectora y la comunicación en general, todas las competencias clave en un mismo entorno. Se hace partícipe de la vida del centro a toda la comunidad educativa. Ilusión por comunicar, ese es nuestro sueño. Ilusión por comunicar en la Radio Rellillo. ¡Adiós! Muy bien, muchas gracias. A continuación, seguimos con talleres de poesía en educación infantil. Propuesta de un recurso audiovisual como producto final, que viene de la mano de Blanca Miranda Pérez, estudiante de aquí, de la facultad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Miranda Pérez y soy estudiante del cuarto curso de grado de educación primaria, de aquí del CEU Andalucía. Bueno, os traigo un poco de mi trabajo de fin de grado en el que diseñé e implementé una propuesta didáctica en relación a los talleres de poesía para el aula de 3 años. Bueno, ¿por qué elegí yo estudiar acerca de los talleres de poesía? Me di cuenta de que en educación infantil se trabajaba con muy poca frecuencia y sobre todo mediante recitado. Pero así nos estamos perdiendo los múltiples beneficios que tiene trabajar la poesía mediante el juego con el movimiento, el ritmo, los sonidos de las palabras e incluso las estructuras de los textos, ya que mediante la poesía el niño se inicia en el desarrollo de la lengua a través de la conciencia fonológica, es decir, los sonidos de las palabras, y también se inicia en la prelectura, adquiere una pronunciación, un tono y un ritmo adecuado que será la base para educación primaria. Bueno, os voy a mostrar un poco cómo hice el recurso audiovisual que funcionó como producto final de mis 3 situaciones de aprendizaje. Elegí primero una colección, que es la colección de La Cuna a la Luna, de la editorial de Calandraca, y escogí 3 poegramas visuales, que son Cocodrilo, Cara y Luna. Después hice juegos lúdicos y grabé las voces de los alumnos. Y ya después con la aplicación Animated Drawings metí los dibujos del alumno en esta aplicación y les di movimiento. Con esta aplicación, que tenéis ahí el enlace, en el programa está para que lo podáis ver, podéis hacer que los dibujos salten, se muevan, corran, anden, y con un editor de vídeo como puede ser CapCut juntas el recitado y los dibujos en movimiento. Bueno, pues esta aplicación es súper intuitiva de utilizar. Solo tenéis que meter el dibujo en la aplicación y recortar aquellas partes que no queréis que salgan en movimiento. Ahí tenéis un código QR donde podéis ver un poquito el prototipo de recurso audiovisual que realicé con el poegrama Cocodrilo. Y este producto final es súper significativo
porque claro, los alumnos son parte tanto del proceso de aprendizaje del programa como del recurso del producto final. Bueno, aquí tenemos las evidencias de cuando lo llevo a cabo en mis prácticas curriculares. Como veis, realicé materiales sobre todo manipulativos para los niños, porque como sabéis, en educación infantil los niños aprenden mediante los sentidos. Entonces yo en mis 3 situaciones de aprendizaje utilicé la vía auditiva, visual y el movimiento. Como podéis ver, mirad, por ejemplo, la foto que está en el centro es la marioneta Margarita, que es un juego de voces y melodías, donde se le enseñaba a los niños a poner voces más agudas, más graves, a decir el poema más lento, más rápido. Y bueno, en la siguiente diapositiva tenéis otra actividad que es un juego de construcción y de construcción de textos. En esta actividad los niños se encontraban en el aula una caja que para ellos tenía unas palabras mágicas de poesía, que era cajita, cajita, que tendrás escondidita. Claro, todos los alumnos tenían que decir a la vez estas palabras y en su interior tenían un poegrama también de la editorial Calandraca, que es el poegrama de Cara. Entonces, en su interior tenían las páginas de este poegrama con el texto adaptado con imágenes pictogramas y también un espejo. En el espejo iban pasándose el espejo y se le iba preguntando, oye, ¿qué estáis viendo en el espejo? ¿Vuestra cara? ¿Y qué partes de la cara estáis viendo? Entonces los alumnos tenían que ir mencionando sus partes de la cara. Y así se desarrolla el esquema corporal. Bueno, después se realizó varios juegos con movimiento con ellos para que se aprendieran la poesía y una vez que ya se sabía la poesía, se les dio las páginas del poegrama y con ellos se iban cantando, musicalizando y se les iba diciendo y ellos tenían que poner el pictograma que se había adaptado, porque este poegrama con las pone orejas escrito, no viene la imagen de la oreja, lo adapté yo. Y bueno, estas actividades eran muy significativas para los niños. Me di cuenta cuando un niño nada más ver la caja me dijo, ¡uy, señor, qué emoción! Y claro, no están acostumbrados a jugar con la poesía, sino a recitarla en el Día de Andalucía o en el Día de la Paz. Y en los centros escolares nos quedamos con eso de la poesía. Entonces también vengo para exponer la necesidad de realizar investigaciones sobre la poesía. Y bueno, hasta aquí es todo y gracias por vuestra atención. Hola, buenas. Pues nada, agradecer a Gemma Blanco, que es mi tutora de TFM, y en este TFM voy a hablar de la realidad aumentada en una intervención con un alumno con necesidades educativas especiales, en un estudio de caso único. Bueno, pues actualmente la inclusión necesita herramientas que realmente sean potentes para un aprendizaje emocional significativo. Y es aquí donde comienza este estudio de mi TFM. Bueno, el marco teórico es extenso, pero la investigación no lo es tanto. Me gustaría resaltar que la realidad virtual es diferente a la realidad aumentada. La realidad aumentada te permite conectar de forma digital la educación y el mundo, pero sin dejar de lado el mundo real. Y esto es especialmente atractivo para el alumno con necesidades educativas especiales, ya que te permite seguir en contacto con tu profesor, con tu aula y con tus herramientas manipulativas. Bueno, en el estudio vemos que tienen numerosas claves de éxito, que la realidad aumentada es muy potente, visual, es atractiva y motiva mucho al alumnado con estas necesidades. Vale. Los objetivos del estudio son claros, es analizar las respuestas emocionales de un alumno con necesidades educativas a través de esta realidad aumentada. Para ello hemos estudiado cinco dimensiones principales: la autonomía,
en el uso del cubo, la comprensión, la expresión, la motivación y la implicación en la actividad propuesta. El caso fue un caso único de un alumno de 6 años, de primero de primaria, en el que realicé con él 3 sesiones de 45 minutos y después analizamos a través de una checklist que actualmente está siendo revisada por varios expertos. Bueno, también comentar que este alumno tiene necesidades educativas especiales asociadas al TDAH, trastorno por déficit de atención, hiperactividad y retraso del lenguaje. La herramienta principal es la aplicación Moment AR a través de un cubo Merge que con el iPad lo proyectas y puedes ver las emociones en 3D, estas 6 emociones básicas. Bueno, los materiales de la intervención son muy importantes porque combino los materiales manipulativos, como pueden ser el termómetro emocional, tarjetas emocionales, los propios personajes, también este cubo manipulativo, que es el producto final que hizo el niño, y tiene los 6 personajes que ha ido trabajando en cada sesión. También apoyos visuales como los códigos QR, un espejo y demás apoyos. Todo esto combinado con, como hemos dicho, el cubo Merge, que es la herramienta principal, que se puede hacer de papel, con una plantilla, con diferentes herramientas accesibles para el tipo de centro que nos ocupe. Bueno, pues la intervención, como he dicho, son 3 días. El primer día trabajarán feliz y triste, después el segundo día enfado y miedo y el último día aburrimiento y asco, consiguiendo el cubo final con los 6 personajes. La intervención pretende conocer las emociones sin realidad aumentada, explorarlas a través de la realidad aumentada, medir con el termómetro emocional y actuar a través de la dramatización, roleplay, música, etc. Los resultados fueron muy favorables, había una alta motivación en este alumno, comprensión consistente de las emociones y de su mundo personal, una expresión activa con el espejo, con las caras y una autonomía creciente en el uso y rotación del cubo. Y las preguntas de las escenas que se hablaban seguían una dinámica muy, muy fácil. ¿Qué ves? ¿Cómo crees que se siente el personaje? ¿Y te ha pasado alguna vez? Ahora dejo una evidencia de cómo fue mi sesión con este alumno, que lo realizamos en su propio centro, en su aula de apoyo. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado y gracias a mis profesores del máster también. Para finalizar, tenemos Aulas sin muros, el impacto de las redes sociales en las enseñanzas artísticas. Nos lo presenta Eulalia Álvarez Gallardo, de la Escuela de Arte y Superior de León Ortega, Huelva. Buenas tardes. Yo vengo a traeros como una primera fase de un proyecto de investigación titulado Aulas sin muros y me presento. Yo soy Eulalia Álvarez, yo soy profesora, pero yo tengo un aula con muros. Yo tengo mis 4 paredes, mi suelo y mi techo. Entonces, ¿por qué os presento esto? Porque yo soy profesora de unas, digamos, asignaturas que son presenciales y, sin embargo, muchas veces
da la casuística de que el alumno no viene, pero cuando hace el examen o hace su entrega, ellos dicen que ellos aprenden en casa. Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo aprendéis y de quién aprendéis? Esto surgió porque en el año 2024 el Consejo Escolar lanzó una noticia de que teníamos una adicción que ya ha salido aquí a las redes sociales y al móvil. Pero además también salió un estudio donde España salía con una muy superior a la media europea como adicción a los móviles. Pero, sin embargo, en el mismo año, podéis ver, salió como hablando esa figura que se llama influencer educativo, donde le daba un premio, el Teacher Prize en 2017 a David Calle, donde decía, las nuevas tecnologías permiten estudiar a cualquier ritmo y en cualquier lugar. Entonces nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿y por qué no analizamos y evaluamos el impacto que tienen las redes sociales y esos influencers educativos en nuestros alumnos, en las enseñanzas artísticas, además de otros objetivos específicos que ya nos encomendamos? Bueno, pues hicimos eso. Hicimos un grupito de profesores. Dio la casualidad también que en esa época había en la Universidad de Sevilla algunas profesoras que habían hecho algún estudio similar, entonces estuvimos asesorándonos con ellos. Y hicimos una metodología, una primera fase cuantitativa y luego una fase cualitativa. ¿Puedes continuar? Vale. ¿Qué hicimos? Pues como recursos educativos no teníamos grandes cosas que demandar. Hicimos formularios de Google, lo hacíamos en nuestro centro con los profesores, fotocopias y demás, poca cosa. ¿Qué hicimos primero? Un primer cuestionario donde sacamos las conclusiones, luego hicimos otro segundo cuestionario donde seguimos sacando otras conclusiones, íbamos evolucionando y aparentemente pues cosas que nos parecían normales salieron en los resultados, pero hubo otras que no. Por ejemplo, de los datos, como veis, dice análisis de datos, el 100% por supuesto tenía móvil, el 100% del alumnado tenía móvil, el 100% tenía redes sociales, el 100% pasaba más de 2 horas con su móvil, enganchado, vamos a decir, entre comillas, con las redes sociales. Pero nosotros íbamos a la parte cualitativa. ¿Qué veis en las redes sociales? ¿Qué contenido estáis consumiendo? Entonces, hicimos esas preguntas. Después, al final, le lanzamos una que decíamos, ¿podemos complementar estas enseñanzas con redes sociales? Donde apareció como el 85% del alumnado dijo que sí, que podíamos aprovecharlo como recurso también las redes sociales para los profesores. Y quedó muy, empezamos a preguntarnos, decir, bueno, ¿qué tiene estos contenidos de influencer que le atraen tanto al alumnado? Entonces estuvimos viendo qué tipo de características tenía el contenido que consumían. Hicimos una serie de listados que nos lo proporcionó el alumno, de cuáles eran las cuentas que seguían. Mayoritariamente salieron el TikTok y el Instagram, que era lo que más consumían, también el Pinterest por tema de cosas artísticas. Intentamos hacer una clasificación de lo que son los seguidores que tenían esos, vamos a decir, influencers educativos. Intentamos contactar con ellos, pudimos contactar con 2 personas, una artista visual que vino a la escuela a darnos su experiencia y a decir qué es lo que hacía y cómo lo hacía y cómo lo plasmaba en sus redes sociales, y luego pudimos ir a Cádiz, uniéndolo también con una visita, digamos, cultural, a un taller de un artista plástico donde pudimos ver cómo lo hacía en directo. Y posterior a estas 2 experiencias, pues le pasamos un cuestionario para que nos dijese su opinión personal y qué habían aprendido de ellos. Por tanto, después de todo esto, nosotros pensamos ¿cuál es el contenido que tienen estos creadores, que cómo lo utilizan para que sea tan atractivo para ellos? Y sacamos una serie de conclusiones, como que el contenido es visualmente más atractivo, que da una clase y que estén sentados 6 horas en una silla mucho más incómoda que esta. Ellos lo tienen a disposición en cualquier lugar, en cualquier aparato y en cualquier momento. No tiene por qué ser a las 8 de la mañana, que yo las clases de los lunes a las 8 de la mañana las tengo casi vacías, como es lógico. El enfoque era más práctico porque era por ejemplo, esos creadores de contenido van directamente al grano de lo que te quieren decir y te lo dicen de una forma como más, vamos a decir, más llana, más fácil de entenderla. Y todas estas cosas que nosotros intentamos de sacarla como conclusión es lo que estamos ahora en nuestra segunda parte, decir, bueno, podemos nosotros aplicarlo y hacer también como una herramienta más, otro recurso educativo para intentar de explicarle en nuestras clases a los alumnos. Y ahí estamos.
El problema es que a todo el mundo le gusta, pero cuando nosotros decimos qué alumno o qué profesor quiere crear una red, nosotros tenemos redes sociales en la escuela, tenemos el YouTube, tenemos el Instagram, tenemos Facebook, pero crear algo más específico para ciertas materias y que podamos crear contenido ahí, y ya está en la parte difícil. No todos los alumnos quieren participar, ni todos los profesores tampoco se quieren participar. Entonces, hemos dado como un pasito atrás, porque en las primeras conclusiones dijimos que sí, que estaba muy bien, que podíamos tener beneficios, que podíamos ayudarnos, porque a los alumnos podíamos engancharlos de una manera fácil, pero ahora en la segunda parte nadie quiere, digamos, prestarse al juego de ser un creador de contenidos. Entonces, pues aquí estamos en este segundo año a ver cómo lo hacemos. Nada más y muchísimas gracias. Ay, perdón. Quería terminar con simplemente la frase que dijo Emilio Calatayud, que dice: un maestro no puede ser el colega de sus alumnos ni tampoco su TikToker, tiene que ser su maestro. Aunque yo estoy soy casi adicta a las redes sociales, a los ordenadores, a mí me gusta mucho la tecnología, pero entiendo de que la palabra maestro debemos de mantenerle. Yo no soy un TikToker ni soy una influencer, y creo que todos tenemos que tener esa visión. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues os vamos a presentar la construcción de identidad del maestro a través de las imágenes generadas con IA, como estáis viendo. Y esta intervención, bueno, pues tiene que ver con una asignatura determinada, Educación en Artes Visuales y Plástica, y la idea es aportar algo sobre la construcción de identidad del maestro a través de las imágenes generadas con IA, ¿no? La elaboración de un avatar. Este trabajo tiene unos previos en unas intervenciones que hemos hecho previamente en congresos, ¿no? Y los fundamentos, como veis, pues tienen que ver con la actividad situada en el inicio de la identidad profesional, con la identidad del docente, con el arte como espacio para comprender la figura del maestro. Bueno, ahí no nos queremos alargar porque queremos ir al meollo, ¿no? Lo importante es que ha sido, pues, una especie de espacio para que los alumnos se pensaran en su futuro como docentes, ¿no? ¿Se piensan nuestros alumnos como futuros maestros? ¿Realmente se están haciendo estas preguntas? En este caso, nosotros partimos de la asignatura, ¿vale? Y en la asignatura hay una serie de contenidos que hemos intentado introducirlos, pues, prácticamente todos en esta propuesta. Tenemos una serie de objetivos, una serie de resultados de aprendizaje y unos contenidos que se abordan, pero salieron muchas cosas más. Salió que esto era un espacio para reflexionar, para cuestionarse como futuros maestros. En principio aparecieron las obras de arte clásico, donde aparecían maestros, y después, pues, aparecieron también las reelaboraciones de la figura del maestro en series, en películas o incluso en memes. La cuestión era abordar la figura del maestro y tener un espacio para ello. Y así, pues, la imagen del meme que estáis viendo, perdón, la imagen del avatar que estáis viendo a la derecha soportaba todos esos contenidos. Los alumnos estaban acompañados, de alguna manera, por la realización, la parte de realización por un formato común que les ayudaba a saber cómo tenían que estructurar todas las ideas, y por otra parte por una rúbrica, que en esa rúbrica iba la valoración que se les iba a hacer. Entonces, en ese sentido tenían una cierta seguridad, ¿no? Porque todo el mundo no tenía práctica en hacer elaboraciones con IA. También se les orientó con respecto a, por ejemplo, pues, qué tipos de programas podían utilizar, qué tipo de apps. Y así, pues bueno, la actividad tiene, como podéis imaginar, una serie de fases, y en todas ellas, pues, la idea era eso, que se preguntaran sobre la idea de maestro. Como veis, algunos de los resultados de las obras que aparecieron, el hecho de que hay muchas tipologías de maestro, aparte de muchas representaciones artísticas. En la siguiente fase, la intertextualidad, cómo las obras de arte aparecen reelaboradas en distintos medios, pues podemos encontrar eso hasta los memes, ¿no? Cuál es el significado, cómo aparecía la imagen de maestro en ese momento, las dimensiones del maestro casi fuera del aula. Y ya por fin la creación de ese avatar de maestro, donde tenían que plantearse qué colores, qué textura, qué organización del espacio, qué ideas de perspectiva iban ahí. Y claro, ahí empezaban los problemas, ¿no? ¿La IA hace lo que tú quieres? Por último, pues también se estuvo trabajando desde la normativa de primaria, desde la legislación, a ver cómo aparecía, o sea, cómo podíamos reelaborar la idea del maestro a través de lo que decían esos textos. Y también podían utilizar la inteligencia artificial. Cogían los textos, los reelaboraban hasta que se acercaban a las ideas que ellos tenían realmente de la idea de maestro. O sea que
partían de un texto legal, pero se apropiaban de él. Y todo esto se expuso de manera oral en el aula, incluso eso, el trabajo compartido, el hecho de que los compañeros lo vieran, la idea que tú tienes de maestro, cómo te ves en un futuro, la verdad que ha sido emocionante. Entonces, con respecto a lo que aporta, pensamos que de alguna manera puede ser trascendente, ¿no? Que es un puntito más, porque hay que tener en cuenta que son alumnos de primero, se están enfrentando por primera vez a ser maestros, ¿no? Y hay una serie de ideas, pues el aprendizaje significativo, hasta el pensamiento crítico, que de alguna manera ya han estado. Y nos parece importante, sobre todo, que si para nosotros ha sido trascendente, que ellas tengan su voz en este momento y que digan algo de lo que quieran decir, de lo que a vosotros parezca. Bueno, pues muchas gracias, que sobre todo a vosotras que habéis aportado estas actividades que nos han motivado mucho, y sobre todo a mí en lo personal era súper complicado meter todas esas ideas de esa pasión vocacional en una imagen de inteligencia artificial de un 5×5 centímetros, que no podía plasmar todas esas ideas. Entonces, hacer esta actividad, que a lo mejor al principio me parecía fácil, después me di cuenta que reflexionando era súper complicado, porque tenía que centrarme en una idea principal. Y recordé que, pues, cuáles eran esos pilares básicos que me hacían a mí venir cada día y saber reavivar esa vocación, el porqué y el sentido de mi vida, el por qué vengo aquí todos los días. Entonces me gustó mucho hacer esta actividad y sobre todo compartirla después con mis compañeros, porque todos pudieron conocerme un poco más y sobre todo saber por qué estaba allí. Bueno, para mí la realización de este trabajo no solo ha supuesto aprender acerca del lenguaje plástico y de cómo emplearlo, también me ha ayudado a saber expresar pues cuál es la imagen de maestro que tengo y a construirla también con el trabajo, y por tanto creo que ha sido pues una experiencia muy enriquecedora y de la cual agradezco el trabajo de las dos profesoras. Muchas gracias a vosotras. Ya cerrando, bueno, pues lo lógico, fortalezas y debilidades. Y bueno, sí que tenemos que decir que ellos saben que los PRON hay que currárselo, ¿no? Hay que currárselo. Pero lo que está claro es que la IA, por una parte, ha sustituido un poco nuestras manos, ¿no? Nos ha dado un poquito de alas, como Red Bull, pero lo que está claro es que los cerebros no los van a... No, con los cerebros no. Los cerebros no los van a sustituir. Muchas gracias. Muchas gracias.